La dependencia a la fisioterapia manual. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. Si este es tu caso, que vas al fisio todas las semanas, cada 15 días o cada mes, de manera rutinaria y no te lo puedes saltar y te da miedo irte de vacaciones porque qué vas a hacer sin tu fisio, te da miedo mudarte porque qué vas a hacer sin tu fisio de confianza, este vídeo es para ti. No quiero ni explicarte si tienes que ir al fisio o no tienes que ir. Simplemente quiero que tengas la información suficiente para tomar la mejor decisión que a ti te pueda venir. Pero es importante que entiendas qué es lo que pasa cuando vas al fisio manual, que obviamente esto no es malo, pero hasta qué punto puedes llegar a mejorar y puedes llegar a tomar la decisión de, oye, a mí me sale bien el hecho de yo voy cada 15 días y voy tirando. Perfecto. Solo quiero que seas consciente de que hay maneras de no tener esta dependencia. Porque he trabajado con chicas, me acuerdo una de las chicas del programa, Clara, que hizo una estancia en Polonia y estuvo unos 3 o 4 meses trabajando allí, y que el primer drama que tuvo fue: ¿qué voy a hacer ahora sin mi fisio? Porque iba todas las semanas, porque tiene una hernia y tenía un dolor muy fuerte en la lumbar que le limitaba mucho y una ciática muy grande. Llevaba años haciendo esto. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Que lleve meses, no sé exactamente cuánto lleva sin ir al fisio, que lleve mucho tiempo sin ir al fisio, que no sienta esa necesidad. Me lo decía el otro día, dice, es que si voy es porque, oye, igual me ha aparecido alguna molestia puntual, algún dolor que siento que es mejor que me trabajen un poquito manualmente, aparte de con los ejercicios. Pero ya no es esa dependencia de ¿qué hago? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de esto. Antes de nada me presento, mi nombre es Andrea, soy fisioterapeuta y trabajo de manera online con mujeres con dolor lumbar. Sobre todo con esas personas que llevan ya mucho tiempo con un dolor, en este caso que también han podido o han pasado, ¿no?, por la experiencia de ir cada X tiempo al fisio, de sentir que es la única manera que se alivie un poquito el dolor, pero también con esa frustración de es que me dura 2 o 3 días y luego vuelvo a recaer un poco en este dolor y llevo así mucho tiempo y no termino de dar con la tecla. Al final eso lo único que genera es frustración, y lo sé bien porque a mí con 19 años me diagnosticaron de una hernia y yo fui de fisio en fisio para que me fuesen tratando y nada conseguía eliminarme el dolor. ¿Hasta qué? Hasta que empecé a poner solución al origen del problema y dejé de poner parches, que era lo que estaba haciendo. Entonces, de lo primero que quiero hablar es que entiendas qué es lo que pasa cuando tú vas al fisio y te dan un masaje, que por supuesto, repito, esto no es malo y este vídeo no es para decirte no tienes que ir al fisio, porque esto no es así. Ir al fisio manual como tal, como así se entiende, porque si yo te digo ir al fisio, lo normal es que tú te pienses irte a una clínica y tumbarte en una camilla. Esto no es que sea malo, pero tienes que entender que no va a trabajar el origen de tu problema si llevas ya un tiempo con un dolor. ¿Para qué sirve muchas veces ese fisio manual, esa fisio manual que te puede aliviar el dolor? Pues si, oye, tienes un dolor puntual que haciendo un ejercicio te ha pegado igual un tirón concreto que te acaba de pasar y, oye, mira, voy a ir al fisio a que me masajeen un poco la zona y liberar un poco esta tensión y este dolor que tengo puntual, pero que no tengo de normal. O, oye, he dormido hoy con el cuello torcido y me he levantado con el cuello mirando para Cuenca y voy a ir al fisio para que me masajeen un poco la zona y me alivien este dolor. Perfecto, por supuesto, y esto es una herramienta estupenda. ¿Para qué no termina de servir del todo si llevas ya mucho tiempo con un dolor que no termina de irse? El fisio manual puede ser una de las herramientas que uses para ir bajando el dolor, pero tienes que tener en cuenta que lo que vas a conseguir va a ser ir poniendo parches. ¿Por qué? Porque este problema que llevas tiempo acarreando, lo más probable es que te haya pasado porque tu cuerpo no tiene la capacidad física a la exigencia que tú le estás pidiendo. Y con exigencia me refiero a que puede ser simplemente levantarte de la cama, ducharte e irte al trabajo y sacar al perro. Y puede que ya ahí tu cuerpo no esté lo suficientemente adaptado, en este caso esa zona lumbar no esté lo suficientemente preparada para sobrepasar
o para aguantar esa carga que tú le generas durante el día, el pasar mucho tiempo sentada o el pasar mucho tiempo caminando o el tener mucho estrés o el dormir de X forma. Puede que tu cuerpo no esté preparado para esto. ¿Qué es lo que haces en el fisio? Cuando vas, elimina el dolor, pero si no estás trabajando tu cuerpo, no estás nutriendo y no estás haciendo que tu cuerpo aumente esa capacidad física para que al día o a los 2 días sea capaz de poder otra vez aguantar esa capacidad, pues vas a volver a tener ese dolor. Es decir, imagínate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que tu cuerpo es un recipiente en el que caben X mililitros de agua, X litros de agua. Perfecto. Cuando tú llegas al final del día o en el momento en el que te aparezca el dolor, ese agua está ya rebosando de tu recipiente. ¿Qué es ese agua que tú le echas? Esfuerzo físico. Ese esfuerzo físico, ese estrés, ese cansancio, esas preocupaciones, esas creencias que tú tienes, todo esto también influye, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poquito más del movimiento. Ese esfuerzo físico sobrepasa la capacidad que tú tienes. ¿Qué es lo que consigues hacer cuando vas al fisio? Volcar un poquito ese agua, vaciar un poquito esa botella. ¿Esto es malo? No, por supuesto que no, es perfecto, está genial. ¿Cuál es el problema? Que si yo al día siguiente no cambio mi recipiente y sigo haciendo lo mismo, se va a volver a llenar. ¿Qué es lo que consigo con el ejercicio y el movimiento y el adaptar mi cuerpo de manera física? Aumentar ese recipiente, que mi cuerpo sea capaz de hacer muchas más cosas. Esto es lo que conseguimos a través del ejercicio y del movimiento, ¿vale? Lo segundo que quiero que entiendas es lo que pasa cuando te dan un masaje. Tienes que entender que ese dolor no es por una contractura crónica mantenida. Por mucho que tu fisio muchas veces te diga, uy, aquí cómo duele, esto está muy duro, esto está muy cargado. Genial, sí, perfecto, pero de nuevo, no te duele únicamente por eso. Si lo tienes muy cargado, te masajeo, pero al día siguiente tu espalda sigue con esa capacidad de generar esfuerzo o de aguantar ese esfuerzo, sí, porque no lo has trabajado, vas a volver al mismo problema. Pero lo que tienes que entender es que no es por una contractura crónica tu dolor. Esto no se va a eliminar únicamente con que te estiren el músculo y con un masaje. Tengo un vídeo, de hecho, hablando sobre qué son realmente las contracturas, porque no es un nudo muscular en tu cuerpo, que es que por mucho que voy al fisio no terminan de eliminármelo o desanudarme este nudo. Esto no funciona así. Tu músculo puede irritarse, puede dañarse, puede quedarse más rígido, pero simplemente por ese sobreesfuerzo que tú le estás pidiendo. Si de nuevo me voy al origen y trabajo mi cuerpo y adapto mi movimiento y mis ejercicios a poder lograr las cosas del día a día que yo hago, vas a conseguir eliminar esto. Y esto lo he visto en miles de casos. Yo mismamente, con 19 años, no podía hacer muchas de las cosas que hago ahora con 28 gracias al ejercicio. Yo tenía ese dolor lumbar que me molestaba mucho, pues cuando pasaba mucho rato sentada, cuando pasaba mucho rato a pie quieto. Yo estaba en ese momento además estudiando en la universidad. Hoy en día trabajo sentada y puedo aguantar muchas más horas sentada. ¿Por qué? Lo conseguí yendo al fisio a que me diesen masajes todo el día porque yo pensaba que tenía ahí una fibrosis y que me la tenían que pinchar y a ver cuándo se rompía esa fibrosis. No. ¿Cómo lo conseguí? Ejercitando mi cuerpo, trabajando de manera específica lo que yo exactamente necesitaba y progresando poco a poco los movimientos. Si me dolía al agacharme, iba trabajando poco a poco ese movimiento, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez con un poquito de peso. Si me dolía al estar mucho tiempo sentada, iba trabajando precisamente la musculatura que necesitaba para ese momento. Si me dolía mucho al estar mucho rato de pie, iba trabajando un poquito ese abdomen para que me permitiese no tener la lumbar todo el rato tan curvada y tan relajada. ¿Por qué? De nuevo, porque mi musculatura lumbar estaba muy atrofiada, probablemente por una lesión original, que fuese esa hernia, pero lo que acarreó luego fue ese desequilibrio en cuanto al esfuerzo que yo le pedía a mi espalda y el que era capaz de darme. Y por mucho fisio que yo fuese, por mucho masaje que yo me diera, esto no iba a solucionarse. Y no solo me pasa a mí, les pasa a todas las chicas con las que trabajo también,
que tienen, y hago este vídeo porque al final yo sé que esta fue una preocupación mía y sé que es una preocupación de las chicas del programa y sé que probablemente sea una preocupación tuya. Esa dependencia de tengo que ir cada X días, cada X meses, cada X tal al fisio. Está genial, puedes ir al fisio, pero no tienes que sentir que es algo que necesites en tu vida para vivir sin dolor. Deja de tumbarte en una camilla y ponte a moverte, ponte a hacer los ejercicios que necesitas y a fortalecer tu cuerpo, aunque te duela haciendo ejercicios. Y no con esto me refiero a que tengas que hacer ejercicios con dolor, sino que siempre hay pequeñas adaptaciones y pequeños ejercicios que pueden hacer que consigas poco a poco ir aumentando ese movimiento. Y te lo digo porque he trabajado con gente que estaba literalmente en la cama con muchísimo dolor, que esta no es la gran mayoría de los pacientes. Pero si estas personas han conseguido solucionar su dolor, te aseguro que tu dolor, que puede aparecer también pues, por estar mucho sentada o de pie o tras un día más duro o tras hacer ejercicio más intenso, también se puede eliminar. Eso sí, el ejercicio tiene que ser bien pautado, con una buena técnica y con una buena dosis y sobre todo progresado, es decir, que poco a poco lo vayas aumentando. Y no para todas vale el mismo ejercicio, esto es importante, no des el mismo ejercicio el que tengo que hacer yo si tengo X necesidades en mi vida o X problemas o me duele al hacer X cosas, que igual el que tienes que hacer tú, que tienes una vida totalmente diferente a la mía, una lesión totalmente diferente, unas creencias totalmente diferentes o unos gustos y hobbies totalmente diferentes. Si yo quiero correr, tendré que trabajar el impacto. Si tú te quieres agachar, habrá que trabajar bien esa flexibilidad. Y así constantemente. Es importantísimo también poder conocer el caso de la persona y ver qué necesita. Así que espero que te haya servido un poquito para entender qué es lo que pasa cuando vamos al fisio y sobre todo que no es necesario que dependas de él toda tu vida. Tienes por aquí muchos vídeos también hablando sobre esto y 100% sé que te van a ayudar, así que quédate por aquí para que puedas ver más contenido de este. También si necesitas, por supuesto, a alguien que te vaya guiando en el proceso, como ya he hecho con todas las chicas del programa, te voy a dejar aquí abajo mi contacto, mis redes sociales, para que me puedas contar un poquito tu caso y escribir y pueda ver si puedo ayudarte. Pero sobre todo, déjame un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal. Y si quieres dejar un comentario, siempre me encanta poder leeros. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.